Pues la ley, si no nos presentamos, es bien clara. Se da por cierto el desahucio y se continúan los trámites conforme a la legislación y ya una vez realizado el juicio y no va el inquilino, pues se tiene por cierto el desahucio y el desahucio sigue su curso. Recordemos, y lo ha puntualizado anteriormente Eduardo, pero es importante, con la presentación de la demanda no solo se está reclamando esas cantidades, sino que además se le está solicitando también que se indique una fecha para que se proceda al lanzamiento, es decir, al desahucio de ese bien, de las personas que están dentro de ese bien inmueble. Si no ocurre, o sea, si no acudes, serás declarado en rebeldía. Rebeldía significa que se te tendrán por estimadas las pretensiones de la parte contraria, pero el procedimiento sigue adelante. O sea, el desahucio seguirá ocurriendo en la fecha que se había indicado para ese momento. Así es, Jesús. En España los procedimientos judiciales se distinguen básicamente en dos modelos. Los declarativos, que están los ordinarios y los verbales, y los ejecutivos. Es decir, que ya una vez que tengamos la sentencia, si queremos que se cumpla la sentencia, nos tenemos que ir a una vía ejecutiva. Hasta el año 2009, en los desahucios, teníamos eso. Teníamos una sentencia donde decía que el piso es mío, que no me ha pagado y que Pepito se tiene que ir del piso. Pues bien, a partir del año 2009 se quita ese paso y ya directamente, si yo en la demanda, como abogado, solicito que el inquilino ya se le señale por el juzgado día y hora para que se marche, el juzgado, una vez en esa diligencia de ordenación, como he mencionado anteriormente, cuando se le notifique ya se le dirá, pues tal día es el juicio y tal día usted tendrá que abandonar el piso, tal día, tal hora. En el otro caso, estamos hablando del caso de que cuando no va la persona, no comparece, se declara en rebeldía, ya previamente se le había notificado el momento en el que debería de abandonar el piso. Pasamos a la segunda cuestión, o la segunda hipótesis. Aquella persona que comparece en el juicio, ¿qué posibilidades tiene o qué actuaciones puede hacer ante esa comparecencia? Y recordemos, en el mismo supuesto que antes, ya se ha solicitado previamente por el abogado que se proceda a desahuciar, es decir, a sacar a esa persona en una fecha determinada, y además ya viene determinada en esa fecha. El juez, el secretario judicial, por diligencia de ordenación, ya ha determinado en qué fecha se va a producir ese lanzamiento. Pues bien, tal y como planteas, la ley es muy clara en ese sentido y el artículo 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil da dos tipos de excepciones. Una excepción de fondo, en el que, bueno, para que la gente nos entienda, solamente el deudor o el inquilino podrá alegar y probar si ha pagado o no. Eso es lo único que puede decir. Y otra excepción, que se llama una excepción procesal, es ver si se puede proceder o no a la enervación. Correcto. No se puede ver otra cosa. Si es que resulta que el piso era de mi prima o de mi tía, o no se puede ver otra cosa. Es un juicio sumario, como muy bien has dicho, el objeto muy determinado y solamente si va el deudor al juicio, el día del juicio se va a ver si ha pagado o no ha pagado y deberá de probarlo, deberá de llevar recibos o cualquier medio válido en derecho que pueda acreditar el pago. Y otro debate puede ser si se da o no la posibilidad de poder enervar la acción. Son las únicas excepciones que se pueden ver el día de hoy. Con lo cual, creo que ha quedado bastante claro que cuando estamos ante un juicio de desahucio en el que hemos dejado de pagar las rentas o en el que se ha cumplido el contrato que nosotros nos daba permiso, nos habilitaba para estar dentro de ese bien, cuando lleguemos al juicio, si vamos, que de hecho deben de ir porque si no se declarará en rebeldía y todo esto al final nos daremos cuenta cuando se personen los agentes judiciales y la policía para desalojarnos, que las dos cuestiones para poder rebatir son básicas. O he pagado o no me han dado la posibilidad de enervar. Fuera de esto, cualquier otra alegación que se pueda hacer en juicio, primero no será admitida y aun siendo admitida no va a tener ninguna fundamentación jurídica. Pero a colación con las acciones inertes que por concepciones erróneas del colectivo de la sociedad entienden que van a lograr alguna virtualidad, nos vamos con lo que actualmente aparece sobre todo en las noticias, en los periódicos, sobre las intervenciones del movimiento 15M que está evitando desahogos. ¿Qué virtualidad jurídica puede tener el que en el momento en el que se va a producir el lanzamiento aparezcan 10, 15, 20 personas encadenadas en una puerta? Pues sí, ha sido noticia y ha sido un tema muy elegido, pues muy bien en estos tiempos en los que cada vez pues, vemos en las noticias y hemos visto también recientemente cómo se encadenan, como dices, se quedan paralizados, pasan la noche, hacen acampada para prevenir que
pase la policía, que pase la autoridad judicial y pueda lanzar, como dice la ley, el lanzamiento de esos inquilinos deudores. Pues bien, eso ha caído por su propio peso, no tiene ninguna virtualidad jurídica, sino, bueno, pues ha caído por su propio peso. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Pues prevenir. Prevenir, va antes la policía, empieza antes el desalojo de los propios activistas o simpatizantes del movimiento 15M, y lo que se está haciendo es prevenir para que cuando llegue la autoridad judicial, porque hay que recordar que todo esto son autoridad judicial y que cualquier desatención hacia lo que manda un juez es un quebrantamiento de una orden judicial. Eso es. Pero principalmente, y lo que sí queríamos que tuvieran ustedes en cuenta, es que no todo lo que puede parecer que es una defensa de un colectivo y que tiene virtualidad, es decir, que vaya a defender tus propios intereses, puede tener una eficacia. Lo que se puede conseguir con el encadenamiento en las puertas de un bien en el que se va a proceder al lanzamiento es simplemente cambiar el día. El día que estaba previsto no se puede efectuar por problemas de orden público y 2 o 3 días se procederá al lanzamiento. Pero no se va a impedir el lanzamiento, es decir, al final se va a hacer ejecutiva esa sentencia judicial y esa persona va a tener que abandonar el bien inmueble. Con el movimiento 15M, sin el movimiento 15M, porque no ha podido fundamentar su derecho, porque no ha podido acreditar o bien que ha pagado las rentas o bien que no se le ha dado la posibilidad de enervación. Tengan ustedes en cuenta que los juicios sumarios, como bien hemos estado diciendo, son de tutela sumaria, es decir, van a una cuestión muy concreta, no se entra a valorar otras cuestiones y o bien has pagado o no has pagado, o se ha cumplido el contrato o no se ha cumplido el contrato. Fuera de todo eso no vas a poder ejercer derecho alguno. Entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Lo que deben de hacer cuando alguien se encuentra con una demanda de desahucio, puede ocurrir 2 cosas. Lo normal es que si tiene la posibilidad de pagar el alquiler, pues lo evitará pagando y además con las posibilidades de enervación. Y si no, le recomendamos, o entiendo yo, y si no, Eduardo, corrígeme, la mejor posibilidad es que se acoja a la posibilidad de condonación, se evitará los costes del procedimiento, procederá a un desalojo voluntario que, si bien la ley te marca un mes cuando está ocupada, por acuerdo entre las partes o por convenio entre las partes se puede alargar un poco más en el tiempo, podrás hacer tu desalojo tranquilamente y no te verás en una situación en la que coactivamente, porque recordemos, es autoridad judicial, coactivamente te van a obligar a que salgas de ese piso. Pues sí, uno de los consejos que se le podían lanzar a los espectadores en el día de hoy, después de todo el debate que estamos llevando y de todas las dudas que nos están surgiendo y respuestas que les estamos dando, es que en el momento que les llegue una notificación de un desahucio, pues ponerse en contacto con la otra parte, con el abogado de la otra parte. Los abogados somos personas, bueno, pues que no hemos visto nada en la relación esa y que, bueno, que estamos en principio limpios pues, para poder hablar con el otro abogado y poder llegar a un acuerdo. Siempre se puede llegar a un acuerdo de pago, pues como muy bien has dicho, pues quitando una parte, entregando las llaves antes de tiempo, una salida, como por así decir, más victoriosa y no tan traumática, porque ahora se están dando, más en tiempos de crisis, pues familias que están saliendo con los niños pequeños. Eso se puede evitar, pues volviendo a redactar un nuevo contrato, haciendo un calendario más asequible de pagos. Pues hay familias que solamente reciben pues solamente la ayuda por la familia. Bueno, pues se puede hacer un calendario de pago pues más asequible. Se le puede convencer al propietario, bueno, pues que lo va a recibir, pero más tarde. Lo que sí deben de tener ustedes en cuenta es que para evitar los desahucios deben de llegar a acuerdos con el propietario del bien, y es posible llegar a acuerdos, desde luego es muy factible, pero el hecho de que, y en una situación como crisis económica como la que nos encontramos actualmente, el hecho de que no tengas o haya entrado en paro, no tengas capacidad económica, no es condición suficiente para dejar de pagar. Es preferible llegar a un acuerdo, del ámbito que sea, pero evitarás cuestiones traumáticas como bien has dicho, Eduardo, el hecho de que niños pequeños tengan que ser desalojados porque los agentes judiciales o la policía ha intervenido y ha producido un lanzamiento que estaba en contra, había gente en la puerta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es tener en cuenta que cuando uno alquila un piso debe de pagar las rentas y que si no paga las rentas se puede ver incluido dentro de un procedimiento de desahucio. Y que aunque la ley permita al propietario del piso dar posibilidades al inquilino para que se enerve esa acción y poder seguir en el piso, hay que cumplir esos requisitos. Si no se cumplen, seguirá el procedimiento adelante. Y ir o no ir a una comparecencia judicial no va a tener virtualidad ninguna, porque seguirá el procedimiento adelante.
Pues creo que a lo largo de hoy hemos intentado desgranar de una manera exhaustiva, sin llegar a profundizar en exceso en cuanto a la jurisprudencia o en cuanto al tenor literal de la normativa, los juicios de desahucio, que por otro lado, y volvemos a reiterar, es una cuestión que está en el orden del día. Muchísimas gracias, Eduardo, por participar con nosotros. Me gustaría que tú cerraras esta intervención y recomendaras o dieras algunos consejos útiles a la ciudadanía de Manzanares cuando se ve enfrentada ante un juicio de desahucio. Pues nada, muchas gracias en primer lugar a Jesús por haber querido contar conmigo, he estado muy cómodo. Y como consejo, pues ya lo he dicho antes, muy brevemente, decirles que mi consejo, si es para hacer un desahucio, para iniciar un desahucio, bueno, pues primero enviar un requerimiento burofax o un requerimiento extrajudicial para no poder enervar la acción posteriormente por parte del deudor y ya posteriormente, pasados los 30 días, iniciar la demanda correspondiente con los requisitos que hemos comentado aquí. Y si yo fuera el abogado o viniera un amigo mío que le ha llegado la comunicación de desahucio, bueno, pues yo lo que le recomendaría sería pues hablar, como muy bien ha dicho Jesús y ha puntualizado muy correctamente, hablar con el propietario del piso. Al propietario del piso le gustaría tener su piso, pero también le gustaría tener el dinero. Por eso lo ha puesto en ese flujo económico para arrendar y para tener dinero. Pues se le puede hablar y se puede... Normalmente, bueno, pues van a querer el dinero, pues se habla con él, pues mira, esta es mi situación, este es el dinero que te puedo entregar, acéptalo y vamos a seguir adelante con la relación contractual. Esos serían mis consejos que yo les podría lanzar. Otro consejo importante, cuando se vean ante esta situación o cualquier otra situación, acudan a los jóvenes abogados que están integrados dentro de la agrupación de jóvenes abogados, porque estamos preparados y hemos estudiado para poder ayudarles y ejercer su derecho de defensa, de tutela judicial efectiva y sobre todo ejercer su derecho de defensa. Nuevamente les reiteramos el correo electrónico donde ustedes nos pueden facilitar todas aquellas dudas que entiendan que quieren que les resolvamos, como en esta ocasión, y gracias a mi compañero Eduardo García hemos podido desarrollar, en este caso en concreto, la cuestión del desahucio. El correo electrónico es jovenabogadocr@gmail.com, lo vuelvo a repetir, jovenabogadocr@gmail.com o ajacr@ikcr.es, ajacr, todo junto, @ikcr, Ilustre Colegio de Abogados, Ciudad Real.es. Y estamos a su entera disposición. Saben ustedes que la agrupación de jóvenes abogados estamos aquí con la función de servicio público para ayudarles y para resolverles todas aquellas dudas. Muchísimas gracias, Eduardo, y como no, a todos ustedes esperamos contar con su presencia en la próxima edición de Despacho Abierto. Muchas gracias. Muchas gracias.